Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. El escenario histórico en el que Lucas surgió como una figura clave del cristianismo primitivo es un mosaico cultural y político, caracterizado por la complejidad del Imperio Romano y sus provincias. En el siglo I, época en la que Lucas realizaba su misión, el Imperio Romano dominaba vastas regiones de Oriente Medio, y la ciudad de Jerusalén era un centro vital para judíos y cristianos. Según las Escrituras, más específicamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas viajó extensivamente con Pablo, acumulando experiencias e historias que enriquecerían sus narrativas. Hechos, capítulo 16, versículo 10. Bajo el gobierno romano, diferentes culturas e idiomas coexistían, lo que demandaba una habilidad especial en comunicación e interpretación. Algo que Lucas, con su educación y formación médica, ciertamente poseía. Lucas, posiblemente de origen griego, está en una posición única para relatar la mensaje universal de Jesús. En un tiempo marcado por divisiones étnicas y religiosas, contribuye con una perspectiva inclusiva, enfatizando que el cristianismo trasciende barreras culturales. Esto es perceptible en su obra, donde frecuentemente destaca el papel de las mujeres, de los pobres y de los extranjeros, mostrando un Jesús que interactúa y se preocupa por todos. En el contexto de una sociedad romanizada y judaizante, Lucas se presenta como un diplomático cultural, cruzando fronteras ideológicas para conectar diferentes públicos a un mensaje común de salvación. En los inicios del cristianismo, la difusión de las ideas cristianas dependía enormemente de hombres como Lucas, que además de redactar narrativas elocuentes, las vivenciaban. Lucas invierte en investigación y en un relato ordenado de los eventos relacionados con Jesús y el surgimiento de la iglesia primitiva. En medio de una era de tradiciones orales y escritos puntuales, su contribución escrita, especialmente en Hechos, es monumental. Narra no solo los viajes misioneros, sino también los desafíos enfrentados por los apóstoles para establecer comunidades cristianas en un mundo a menudo hostil o indiferente a la nueva fe. Esta documentación meticulosa ofrece un registro valioso para la posteridad, ampliando la comprensión del cristianismo naciente y sus raíces. En entornos urbanos cosmopolitas, como Alejandría y Antioquía, que hervían de ideas religiosas y filosóficas, el enfoque racional y científico de Lucas atraía a aquellos que buscaban coherencia lógica en la fe cristiana. La medicina, campo en el que parece haberse especializado, le otorgó una visión del mundo analítica, haciendo que sus relatos fueran claros y accesibles para públicos letrados e influyentes. Su habilidad para articular de manera convincente las narrativas de Jesús y sus implicaciones teológicas facilitó el diálogo con gentiles y paganos, acelerando la aceptación del cristianismo en varios círculos sociales. Lucas vivió en un tiempo de transición, donde los primeros pasos de la Iglesia necesitaban ser respaldados por testimonios creíbles y bien fundamentados. La convergencia de eventos políticos, culturales y espirituales en esta época proporciona un rico trasfondo para su misión.
Al escribir sus obras, Lucas no solo informa, sino que transforma a los lectores, llevándolos a imaginar y sentir la presencia histórica y espiritual de Jesucristo. Su misión, que parecía oculta, era esencial para registrar, preservar y difundir de manera duradera el Evangelio a una generación futura. Lucas, antes de ser conocido como uno de los escritores del Nuevo Testamento y seguidor de Cristo, era un hombre cuya vida reflejaba una profunda pasión por la búsqueda del conocimiento. Es ampliamente aceptado por los estudiosos que Lucas era un médico, un hecho mencionado por Pablo en una de sus cartas, específicamente en Colosenses, capítulo 4, versículo 14. Este detalle sobre su profesión indica que Lucas poseía una educación formal y era versado en las prácticas médicas de la época, un campo altamente respetado y considerado. Su formación como médico no solo lo capacitó para cuidar del cuerpo físico, sino que también le proporcionó una perspectiva única y minuciosa que aplicaría más tarde al documentar la vida de Jesús y los primordios de la Iglesia. Además de su práctica médica, Lucas era también un hábil cronista e historiador, profundamente interesado en la precisión de los relatos que recopilaba. Su Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles retratan a un cuidadoso investigador, dedicado a relatar eventos con detalles vívidos y un orden lógico que cautiva incluso a los lectores modernos. Estas características son evidentes en cómo narra las historias, muchas veces incluyendo información y diálogos que no se encuentran en los otros evangelios. La dedicación de Lucas a la precisión historiográfica es a menudo vista como un reflejo de su meticuloso entrenamiento como médico, pero también demuestra su compromiso con la verdad y la integridad de los relatos de fe. Antes de su encuentro transformador con el cristianismo, es probable que Lucas haya sido lo que hoy entendemos como un gentil, una persona no judía. Esto se infiere a través de sus descripciones en la Biblia que se alejan de un punto de vista judío, dando un frescor particular a sus relatos. Ser un gentil en un mundo dominado por la cultura y religión judía ciertamente afectó su visión de mundo, permitiéndole abordar el Evangelio con una mirada inclusiva y universal. Ese prisma, al parecer, se convirtió en uno de sus mayores legados, desbloqueando el cristianismo para muchos que estaban fuera de la esfera judía tradicional. La vida de Lucas, antes de su conversión, no está documentada en detalle, pero sus obras posteriores revelan rasgos de una persona de profunda empatía y curiosidad incansable. Parece haber estado motivado no solo por el deseo de curación física, sino también por el anhelo de entender la esencia del sufrimiento humano y la búsqueda de la salvación espiritual. Esta combinación de ciencia médica y fervor espiritual ayudó a moldear sus contribuciones únicas al Nuevo Testamento, estableciendo un puente entre el conocimiento profesional y la iluminación espiritual a través de sus escritos. Las historias que Lucas eligió contar, su mirada detallada y su mensaje de amor e inclusión continúan inspirando generaciones de lectores y estudiosos. Mientras exploramos el impacto de su conversión al cristianismo, el trasfondo de su vida profesional y personal proporciona un rico contexto sobre por qué sus narrativas bíblicas resuenan con claridad y compasión imperecederas. Su misión, aunque discreta durante su vida anterior, pavimentó el camino para que otros pudieran ver no solo las palabras, sino el mensaje eterno detrás de ellas. Lucas, el médico amado, es una figura fascinante en el Nuevo Testamento, cuya contribución singular se destaca no solo por su formación, sino también por la sensibilidad con la que aborda la narrativa de la vida de Jesús. En Colosenses capítulo 4, versículo 14, es mencionado por Pablo como el médico amado, destacando la importancia de su profesión en el contexto de la iglesia primitiva.
El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles reflejan un estilo literario refinado, sugiriendo que Lucas no solo documentaba eventos, sino que también buscaba comunicar la profundidad y el significado detrás de ellos. Su mirada clínica y detallada ofreció al cristianismo primitivo una documentación rica y compasiva que alcanza el corazón del mensaje cristiano. El hecho de que Lucas sea un médico no es solo un detalle biográfico, sino un prisma a través del cual observa y relata los eventos. Su narrativa está imbuida de compasión y un profundo entendimiento de la experiencia humana, revelando a un Jesús que sana no solo enfermedades físicas, sino también las heridas del alma. Lucas subraya el papel de Jesús como el gran médico, siendo el único en narrar la historia del buen samaritano, una parábola que resuena con sus propias inclinaciones profesionales. Él expresa meticulosamente los actos de sanación de Jesús, como la curación de los leprosos y la resurrección del hijo de la viuda de Naín, inmortalizando así la imagen de un Cristo pleno de amor y sanación. Además, Lucas se distingue por su enfoque en la inclusión y la justicia social, presentando a Jesús como alguien que se preocupa profundamente por los marginados y oprimidos. Escribe sobre mujeres, samaritanos y otros que a menudo eran relegados a los márgenes de la sociedad. Así, el Evangelio de Lucas se destaca entre los evangelios sinópticos por su énfasis en el papel de las mujeres en el ministerio de Jesús y evidencia la compasión del Mesías por todos los pueblos. Esta inclusión revolucionaria transformó el testimonio de la Iglesia primitiva, demostrando que el Evangelio es un mensaje de esperanza y salvación para todos. En la narrativa de Lucas, el detalle no es solo una cuestión de rigor histórico, sino una manifestación de su deseo de proporcionar una comprensión más profunda a los lectores. Comienza su evangelio con un prólogo dirigido a Teófilo, asegurándole que el relato está cuidadosamente investigado. Esta introducción destaca su compromiso en ofrecer un relato preciso y confiable de los eventos ocurridos en la vida de Jesús. La atención a los detalles se puede ver en pasajes como el relato del nacimiento de Jesús, donde Lucas describe con precisión los eventos y personajes, conectándolos con el contexto histórico más amplio del Imperio Romano. Lucas, en su misión silenciosa, nos enseña que cada aspecto de nuestras vidas, incluidas nuestras profesiones y pasatiempos, puede ser utilizado para glorificar el mensaje del Evangelio. Su habilidad de entrelazar su formación médica con el relato de la vida de Jesús no solo enriquece la historia cristiana, sino que nos invita a reflexionar sobre cómo nuestros propios dones y experiencias pueden servir al propósito mayor de hacer el mensaje de Cristo más accesible y real para las futuras generaciones. Al contemplar el legado de Lucas, somos desafiados a ver nuestras historias personales como instrumentos de gracia en la narrativa continua del cristianismo. Lucas, el médico y historiador cristiano, desarrolló una profunda y vital amistad con el apóstol Pablo. Citado en Colosenses capítulo 4, versículo 14, Lucas es descrito como el médico amado, destacando no solo su profesión, sino el afecto que Pablo tenía por él. Esta relación no era solo de afecto, sino también de colaboración mutua. Lucas acompañó a Pablo en varios viajes misioneros, siendo uno de los pocos que permaneció al lado del apóstol durante sus momentos más difíciles. Esta proximidad permitió a Lucas redactar los Hechos de los Apóstoles con una perspectiva íntima y precisa de los primeros días del cristianismo. La convivencia con Pablo proporcionó a Lucas una comprensión profunda y detallada del evangelio que Pablo predicaba.
Además, la humildad y dedicación de Pablo en su misión de difundir el mensaje de Cristo sirvieron como inspiración para Lucas, quien decidió no solo relatar la obra de Pablo, sino también contribuir activamente a ella. Integrándose en el círculo de colaboradores de Pablo, Lucas pudo ser testigo de cerca de la pasión del apóstol por los gentiles y su estrategia en sus enseñanzas. De este modo, Lucas no fue solo un cronista, sino también un participante activo de la expansión del cristianismo. A lo largo de los viajes, Lucas absorbió las historias y experiencias de las comunidades por donde pasaron. Esta vivencia le confirió una mirada particular, una que armonizaba el celo teológico de Pablo con la compasión y el humanismo característicos de Lucas. Mientras Pablo se enfocaba en la justificación por la fe, Lucas traía a colación el cuidado de los marginados y la importancia de la justicia social, sin jamás perder de vista la esencia del mensaje cristiano. Este equilibrio no solo impactó el contenido de sus escritos, sino que también moldeó la forma en que delineó la figura de Jesús en su Evangelio. Los relatos de Lucas, especialmente en los Hechos de los Apóstoles, muestran a un hombre fascinado por la obra del Espíritu Santo en las comunidades emergentes, una noción claramente influenciada por el ministerio de Pablo. Lucas fue testigo de las prisiones, los desafíos y las victorias de Pablo, lo que reforzó su compromiso en documentar y divulgar la verdad del Evangelio. El apego a la precisión histórica, característica vital de Lucas, fue en gran parte fomentado por las narrativas y enseñanzas que Pablo compartió generosamente durante sus viajes. La misión oculta de Lucas, entonces, se extendió más allá del registro, perpetuó la obra de Pablo, preservándola para las generaciones futuras. La relación con Pablo fortaleció la convicción de Lucas sobre la importancia de registrar la historia, de forma que pudiera ser accesible y comprensible para todos. Con esto, Lucas no solo dignificó el legado de su amigo y mentor, sino que también garantizó que el mensaje de amor y redención de Cristo fuera difundido y preservado. Se convirtió, sin duda, en un puente vital para la última generación de cristianos de aquella época, cuidando para que la llama del Evangelio continuara ardiendo a través de sus escritos detallados e inspiradores. Cuando hablamos sobre la autoría de los Hechos de los Apóstoles, es imposible no mencionar al evangelista Lucas. Desde los primeros siglos del cristianismo, la tradición identifica a Lucas como el autor tanto del Evangelio según Lucas como de los Hechos de los Apóstoles. Las evidencias internas de los textos, como la introducción de los dos libros dirigidos a Teófilo y el uso de un estilo literario similar, refuerzan esta autoría. Lucas 1:1-4, Hechos 1:1. Además, los llamados fragmentos nosotros, en Hechos, en los que el narrador se incluye a sí mismo en la historia utilizando el pronombre nosotros, sugieren una autoría de alguien que participó, aunque indirectamente, en los viajes misioneros de Pablo. La figura de Lucas se revela aún más interesante cuando consideramos sus posibles motivaciones para escribir. Como médico y alguien fuera del grupo original de los 12 apóstoles, Lucas proporciona una perspectiva única, ofreciendo una visión que se extiende más allá de las fronteras judías. Al escribir su narrativa, no solo desea registrar eventos históricos, hay una intencionalidad teológica en mostrar la expansión del cristianismo desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Este movimiento, iniciado con los judíos y extendiéndose a los gentiles, es central en la teología de Lucas y refleja la universalidad del mensaje de Jesús. Además de ser un narrador detallista,
Lucas capta las dimensiones emocionales y espirituales de sus historias. En sus descripciones vívidas podemos sentir la expectativa de la comunidad cristiana al atestiguar las acciones del Espíritu Santo y los desafíos enfrentados por los primeros creyentes. Los Hechos de los Apóstoles están repletos de transformaciones personales y colectivas. Cada conversión, cada milagro y cada discurso están entrelazados de tal manera que solidifican la legitimidad de la fe cristiana emergente. Lucas nos hace reflexionar sobre el papel del Espíritu en la continuidad y expansión de la Iglesia, un tema que atraviesa todo su relato. Interpretaciones a lo largo de los siglos sobre los Hechos de los Apóstoles son numerosas y diversas, reflejando la riqueza y profundidad del texto. Algunos estudiosos ven a los Hechos como una defensa del cristianismo ante el Imperio Romano, destacando el carácter pacifista y legítimo de la nueva religión. Otros, sin embargo, consideran una obra de apologética interna, destinada a consolidar la unidad entre cristianos judíos y gentiles. Lucas sitúa acontecimientos en un contexto histórico concreto, pero mantiene la narrativa abierta a significados que resuenan en diferentes épocas, adaptándose a diversas interpretaciones. Al traer a Lucas a colación, reconocemos no solo a un autor, sino a un teólogo, un artista de las palabras y un cronista de grandes cambios. Su misión va más allá de simples relatos. Invita al lector a un viaje de fe y descubrimientos, presentando un cristianismo en constante evolución y expansión. La narrativa de Lucas continúa inspirando y desafiando, alentando a generaciones a ver la historia no solo como un registro del pasado, sino como una invitación a participar activamente en el desarrollo continuo de la fe cristiana. El Evangelio de Lucas nos ofrece una rica tapicería teológica que se destaca por la minuciosidad y profundidad con la que desarrolla las narrativas de Jesús. Desde el principio, Lucas se preocupa por situar su historia en un contexto histórico preciso, mencionando figuras como Herodes, el tetrarca y el emperador César Augusto, que sirven como testigos silenciosos del nacimiento de una nueva era. A lo largo de su narrativa, Lucas pinta un cuadro de Jesús que es nítidamente humano y divino, reflexionando sobre la preocupación de Dios por los marginados y pecadores. La énfasis en la compasión divina es tremenda, destacándose en el famoso ejemplo del hijo pródigo, donde el amor incondicional del Padre desborda perdón y aceptación inverosímiles. El evangelista elige retratar a Jesús como alguien que cruza barreras sociales y culturales, mostrando a un Mesías que no duda en tocar leprosos, conversar con mujeres samaritanas y alabar la fe de extranjeros. La inclusión de los marginados no es solo un tema periférico, sino el núcleo del mensaje de Lucas, subrayando la universalidad del plan de salvación divina. Con maestría, Lucas ilustra que la salvación no es exclusiva para los justos o privilegiados, sino extendida a todos, independientemente de origen, ocupación o pasado. Esta visión es más que solo filosóficamente atractiva. Es la reafirmación de una realidad teológica donde el amor divino trasciende prejuicios y estereotipos. Otro foco singular del Evangelio de Lucas es la acentuada énfasis en el papel del Espíritu Santo. Desde la concepción de Jesús, el Espíritu está activo, dirigiendo, fortaleciendo y ungido a Jesús para su misión. Lucas marca al Espíritu Santo como una presencia viva y fundamental, guiando cada paso del ministerio de Cristo y también de sus seguidores, ampliamente destacado en los Hechos de los Apóstoles. Un testimonio constante de que el Espíritu no es una entidad distante, sino un compañero constante en la trayectoria de fe. Esta presencia divina capacita a sus creyentes, proporcionando no solo guía, sino valentía para romper contradicciones y buscar justicia. El cuidado con los detalles
también se manifiesta en la atención que Lucas da a las mujeres. En un contexto patriarcal, se desvía del camino habitual de las narrativas para dar voz a personajes femeninos que eran comunes en la sociedad judía de aquella época, pero frecuentemente olvidadas. Desde María, cuya canción de alabanza y humildad resuena a lo largo de generaciones, hasta las mujeres que apoyaron a Jesús en su camino, Lucas reafirma el papel crucial que desempeñaron en el adviento del reino de Dios. Estas narrativas, de forma singular, ofrecen una ventana a una sociedad más inclusiva y una teología que celebra el valor y la agencia de las mujeres en el plan divino. Finalmente, la narrativa de Lucas está tejida con un hilo conductor de esperanza. Esperanza sustentada en la imparcialidad y compasión divina. Esperanza para los necesitados, para aquellos aprisionados por instituciones sociales, económicas o religiosas. Es una esperanza profundamente enraizada en una visión de Dios que irrumpe en la historia a través de Jesús, no solo como un Salvador, sino como una nueva posibilidad para la humanidad. La teología de Lucas nos invita a ver el mundo a través de la lente de ese reino que se hace presente ahora, haciéndonos participantes de una comunidad que es llamada a reflejar la gracia que nos ha sido manifestada. Lucas, el evangelista y autor de uno de los 4 evangelios, es muchas veces recordado por su relato detallado de la vida de Jesús y por la contribución histórica de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, pocos prestan atención a la misión singular que él vislumbraba para la última generación. Al perforar la superficie de sus escritos, especialmente en libros como Los Hechos de los Apóstoles, percibimos su preocupación por la continuidad de la obra de Cristo a lo largo del tiempo. Hechos 1:1-2. Él no solo documentó lo que había ocurrido, sino que parecía preparar la base para aquellos que vendrían después y enfrentarían los desafíos de un mundo en transformación, manteniendo el espíritu y las enseñanzas del Maestro. La manera en que Lucas aborda sus relatos sugiere que era consciente de su papel en registrar un mensaje que trascendería su época. Era un visionario, anticipando que la generación futura necesitaría un registro claro e inspirador, algo que resonara profundamente y valiera frente a las adversidades del tiempo. Su narrativa busca no solo informar, sino inspirar, trazando paralelos entre las dificultades enfrentadas por los primeros cristianos y aquellas que él preveía para los fieles del futuro. Así, su escritura se convierte en un ancla y un mapa, guiando y fortaleciendo espíritus. Lucas demuestra una sensibilidad aguda ante los desafíos interculturales y teológicos que la última generación podría enfrentar. Desde la inclusión cuidadosa de parábolas que destacan la misericordia y la esperanza, hasta el detallado de los viajes y discursos de Pablo, él construía un documento que pudiera ser una fuente continua de inspiración moral y espiritual. Su intención no era solo alcanzar a los de su época, sino alcanzar corazones de un mundo que él nunca llegaría a conocer, sosteniendo la llama del mensaje de Cristo incluso en épocas oscuras. La obra de Lucas ofrece una lente a través de la cual podemos ver la misión de la Iglesia en perpetuar y adaptar el mensaje de Jesús para cada nueva generación. Sabía que cada lector, ya sea en el primer siglo o en el siglo XXI, traería consigo sus propias luchas y preguntas. Con un ojo en lo divino y el otro en lo humano, sus historias siempre entrelazan la inminente llegada del reino de los cielos con la realidad terrenal, estimulando a sus lectores a integrar la fe con la práctica diaria. De esta forma, forjaba una continuidad entre el cielo y la tierra. Con su habilidad para capturar la esencia del Evangelio y hacerlo accesible y aplicable, Lucas instruyó a cada generación. Su misión oculta convocaba a individuos a vivir con esperanza y a actuar con justicia,
creyendo fielmente en las promesas divinas. Es como si cada línea escrita fuera una invitación para una búsqueda permanente de algo mayor, un llamado sutil a ser vigilantes y apasionados por la verdad. Lejos de cerrar la discusión, Lucas legó a la última generación no solo la historia, sino también el desafío eterno de personificar y transmitir la verdad del Evangelio. El Evangelio de Lucas se destaca por su riqueza en detalles y profundidad teológica, traduciendo complejas profecías en narrativas que cautivan a lectores de todas las generaciones. Cuando analizamos el capítulo 21, por ejemplo, encontramos descripciones apocalípticas que no solo hacen eco de los textos de Daniel, sino que también ofrecen una perspectiva singular sobre la futura redención y juicio. Lucas teje un retrato de alarmas y esperanzas, manifestándose en simbolismos que, a primera vista, pueden parecer enigmáticos, pero que revelan el anuncio de tiempos de tribulación y la eventual salvación de los fieles. Esta habilidad de entrelazar narraciones proféticas con realces históricos aún resuena fuertemente en los corazones de aquellos que buscan comprender los tiempos que están por venir. Dentro de estas páginas sagradas emergen imágenes vívidas de desastres naturales, guerras y persecuciones que Lucas describe con precisión casi poética. Él no solo pinta un cuadro aterrador de las dificultades futuras, sino que también trae un mensaje central de esperanza, sintetizado en la figura del Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Esta expectativa de una era mesiánica donde la justicia y la paz prevalecerán es un convivio constante entre el temor por lo desconocido y la fe en la promesa divina. Lucas hábilmente lleva al lector a preguntarse, ¿cómo debemos vivir a la luz de estas profecías? Es un llamado a la vigilancia espiritual y a la preparación constante. La utilización de símbolos es una práctica común en las Escrituras, y Lucas emplea esto de manera incisiva. El uso de la higuera como metáfora para la proximidad del reino es un ejemplo didáctico y visual que Lucas ofrece, demostrando cómo los signos de los tiempos se manifiestan en eventos del cotidiano. La simplicidad de este símbolo resuena con la necesidad de estar atentos e interpretar correctamente lo que se despliega a nuestro alrededor. Al usar tal alegoría, Lucas conecta el escenario del mundo natural al espiritual, enfatizando que los signos están presentes para aquellos que tienen ojos para ver. Lucas también nos cautiva por la inclusión de las reacciones humanas ante las profecías. Él explora el miedo y la ansiedad que muchos enfrentan al contemplar estos tiempos futuros, pero al mismo tiempo ofrece un recordatorio constante del papel de la fe inquebrantable. Con un tono compasivo, Lucas nos anima a encontrar fuerza en medio de la confusión y a permanecer firmes, sabiendo que, a pesar de los eventos tumultuosos, hay un plan mayor en acción. Este enfoque humano hacia las reacciones proféticas confiere al Evangelio una relevancia perpetua, instigando a generaciones a buscar consuelo en la providencia divina. Al profundizar más en las narrativas de Lucas, nos damos cuenta de que la simbología de las profecías futuras no está destinada a infundir miedo, sino a evocar una preparación interna y externa. Es una invitación a la introspección y acción, a reflexionar sobre la propia vida en relación a la mensaje eterna de la Biblia. En la misión oculta de Lucas encontramos no solo un relato detallado de eventos venideros, sino una guía del comportamiento humano esperado para enfrentar tales tiempos. Lucas ofrece no solo la previsión de los eventos, sino que moldea el espíritu de aquellos que los aguardan. Lucas, a menudo referido como el médico amado, desempeñó un papel crucial en la universalización del mensaje cristiano. En sus obras, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles explora la expansión del cristianismo más allá de las fronteras judías.
Lucas destaca la inclusión de los gentiles y enfatiza que la salvación es ofrecida a todos, sin distinción de origen o estatus social. Una idea central que hace eco desde el mensaje de Jesús, Lucas capítulo 4, versículo 18 y siguientes. A través de sus narrativas, subraya que el amor y la redención de Dios no conocen barreras, pintando un retrato de un cristianismo accesible a toda la humanidad. Uno de los momentos más emblemáticos de la obra de Lucas es cuando narra la parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículos 30 a 37. Con esta historia confronta prejuicios arraigados en la sociedad de la época, mostrando cómo un samaritano, visto como un extranjero y hereje, ejerce misericordia, mientras que los líderes religiosos fallan en demostrar compasión. Esta es una poderosa ilustración del tema de la inclusión universal, que incita a los seguidores de Cristo a amar y servir a todos, independientemente de las barreras culturales o religiosas. Además, Lucas valora a los marginados, como las mujeres y los pobres, dándoles un papel destacado en sus obras. Cuenta la historia de las mujeres que apoyaron el ministerio de Jesús, rompiendo normas sociales y religiosas que limitaban la participación femenina. Con este enfoque, Lucas no solo defiende la universalidad del mensaje cristiano, sino que también destaca la importancia de la acción comunitaria e inclusiva, donde todos son vistos y valorados igualmente a los ojos de Dios. A lo largo de Hechos, Lucas detalla la misión de los apóstoles y la rápida propagación de la fe cristiana entre gentiles y judíos de diversas partes del mundo. Registra eventos históricos cruciales como el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, donde la iglesia primitiva debatió la inclusión de los gentiles en la nueva fe, sin los fardos de las tradiciones judías. La decisión de este concilio fue un punto de inflexión en la historia de la iglesia, ejemplificando la apertura del cristianismo a culturas diversas, un tema que Lucas aborda con claridad e impacto. Lucas, a lo largo de sus obras, muestra que seguir a Jesús es un llamado a trascender divisiones y extender las manos a todos los pueblos. Su legado sigue inspirando a millones al defender una fe que acoge, que integra y que celebra la diversidad. Al permitir que las historias de Lucas moldeen nuestra comprensión del cristianismo, somos desafiados a vivir de manera que refleje ese amor incondicional e inclusivo. Lucas, el evangelista, emprendió una jornada singular al registrar uno de los evangelios más meticulosamente documentados del Nuevo Testamento. Desde el comienzo, su compromiso con la precisión y la investigación ponderada resplandece en sus palabras. Habiendo, pues, investigado todo desde el principio con precisión, me pareció bien escribírselo. Lucas 1:3. Lucas, no habiendo sido un testigo ocular directo de los incidentes narrados, recurrió a un amplio abanico de fuentes para asegurar la autenticidad y profundidad de su obra. Entre estas, se ancló en relatos de testigos oculares, en textos preexistentes y en la tradición oral, que circulaba entre los primeros seguidores de Cristo. El contexto en el que Lucas actuaba era una compleja tapicería cultural e histórica, lo que requería una mirada aguda y una mente investigativa. La evolución y difusión del cristianismo dependían de narrativas precisas y convincentes. Lucas, como compañero fiel de Pablo, tuvo acceso directo a uno de los principales pilares de la iglesia primitiva, cosechando con él relatos e interpretaciones de las ocasiones vividas junto a Jesús de Nazaret. Esta proximidad dio a Lucas no solo información de primera mano, sino también un entendimiento profundo de las implicaciones teológicas de las acciones y palabras de Cristo. Al reunir material para su evangelio, Lucas probablemente dialogó con muchas de las mujeres y hombres que vivieron los hechos que narraría. María,
la madre de Jesús, pudo haber sido una de estas fuentes valiosas, habiendo compartido visiones interiores únicas sobre eventos anteriores al nacimiento hasta la juventud de Jesús. Lucas también compensó la ausencia de experiencia personal con un pensamiento crítico acentuado, recorriendo diversas regiones para reunir la sabiduría y los testimonios necesarios para construir una narrativa que reverberara verdad y voracidad. El método de Lucas va más allá del simple acto de compilar historias. Él las alineaba a una monumental estructura narrativa, entrelazando relatos que destacan compasión, sanación e inclusión, puntos centrales de la misión de Jesús. De tal forma, no solo transmitió información, sino que también hizo el puente entre el pasado y el presente, revelando una visión del reino de Dios al público de su época, así como a las generaciones futuras. Este método de infundir narrativas con emoción y profundidad hace que la obra de Lucas resuene en varias capas, tocando el corazón y la mente de cada lector. Por último, lo que distingue a Lucas es su extraordinaria habilidad de humanizar los eventos sobrenaturales, conectándolos a las experiencias cotidianas de sus lectores. Utiliza la historia para tocar las cuerdas del entendimiento humano, permitiendo que cada testimonio resuene a través del tiempo, preservando autenticidad y revelando nuevas dimensiones en cada lectura. La narrativa de Lucas es, por lo tanto, un legado no solo de las palabras de Cristo, sino de su resonancia eterna en las mentes y corazones de aquellos que, a lo largo de los siglos, buscan entender y vivir la fe. Comparar el Evangelio de Lucas con los otros evangelios sinópticos, Mateo y Marcos, es un viaje fascinante que nos ayuda a percibir matices y detalles únicos en cada narrativa. Lucas, a diferencia de los otros, comienza su obra con una introducción meticulosa, dirigiéndose a Teófilo, indicando un propósito declarado de presentar una narrativa ordenada sobre los eventos que rodearon a Jesús. Lucas, capítulo 1, versículo 3. Mientras Mateo y Marcos comienzan con genealogías y predicaciones iniciales de Juan el Bautista, Lucas nos lleva primero al anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y al nacimiento de Jesús, proporcionando una perspectiva más amplia y rica desde el principio. Este enfoque evidencia el cuidado de Lucas en presentar una historia accesible y relevante para gentiles y judíos. Otra distinción crucial está en el enfoque que Lucas pone en las parábolas y en las enseñanzas de Jesús sobre temas como la misericordia, el cuidado de los pobres y los marginados. A diferencia de Mateo, que frecuentemente destaca discusiones teológicas complejas y disputas con líderes religiosos, y Marcos, que se concentra más en las acciones poderosas y milagros de Cristo, Lucas nos proporciona relatos ricos en detalles sobre el comportamiento compasivo y humanitario de Jesús, ejemplificados de manera clara en parábolas únicas, como la del buen samaritano y la del hijo pródigo. Estas historias, que solo se encuentran en Lucas, revelan no solo las actitudes de Jesús, sino que también refuerzan el papel del amor y la inclusión. Lucas también se diferencia al dedicar una atención especial a los roles importantes que las mujeres desempeñan en la narrativa de Jesús. Desde el detallado diálogo del ángel Gabriel con María, pasando por historias de mujeres como Marta y María en la aldea de Betania, hasta las que están presentes en la crucifixión y resurrección de Jesús, el tercer evangelio confiere una dignidad particular a las figuras femeninas. Mientras Mateo enfatiza mucho la linaje judía del Mesías y Marcos mantiene un ritmo acelerado con enfoque en acciones y milagros, Lucas opta por desacelerar y evidenciar el involucramiento de todos los sectores de la sociedad en la vida y ministerio de Jesús, reflejando un aspecto más inclusivo y abarcador del reino de Dios.
En los aspectos de narrativa y lenguaje, Lucas tiene un estilo más elaborado y detallado, quizás reflejando su formación como médico y como alguien más cercano al contexto gentil. Su escritura está repleta de referencias históricas y geográficas precisas que ayudan a situar los eventos en los tiempos del Imperio Romano, un detalle que a menudo puede escapar en los relatos más sucintos de Marcos o en el enfoque judío de Mateo. A través de estas referencias, Lucas construye un puente sólido entre el antiguo contexto judío y la realidad cosmopolita y compleja de la audiencia gentil, desempeñando un papel esencial en la expansión del cristianismo por el mundo conocido en la época. A medida que avanzamos por el Evangelio de Lucas, percibimos su compromiso no solo de relatar los acontecimientos de forma ordenada, sino también de enfatizar el mensaje compasivo universal de Cristo. Busca destacar la justicia social, la compasión y la inclusión, así como la salvación disponible para todos, características que resonaron profundamente en un mundo dividido por rígidas barreras culturales y sociales. La comparación de los sinópticos no se limita a simples paralelos, sino que abre un abanico para la comprensión de la complejidad y profundidad del ministerio terrenal de Jesús y de sus enseñanzas transformadoras, invitando a cada lector a encontrar un espacio en esta narrativa abarcadora y acogedora. Lucas, el autor del tercer evangelio, se destaca por una narrativa que coloca la compasión y la justicia social en el centro de sus relatos sobre la vida y enseñanzas de Jesús. En la introducción de su evangelio, Lucas menciona que investigó cuidadosamente todo desde el comienzo, lo que denota su atención a los detalles y al contexto histórico. Lucas 1:3. Lucas presenta a Jesús como alguien íntimamente ligado a los marginados de la sociedad, ofreciendo una perspectiva única que ilumina el cuidado divino por los últimos y los olvidados. Su narrativa aborda numerosas parábolas y encuentros que revelan la profunda preocupación de Jesús por cuestiones sociales y por aquellos que se encontraban al margen, dejando un mensaje poderoso sobre el amor transformador. Al mirar más de cerca, nos damos cuenta de que Lucas no solo destaca los milagros de Jesús, sino también historias que provocan una reflexión introspectiva sobre la responsabilidad social de los seguidores de Cristo. El Evangelio, según Lucas, está marcado por pasajes exclusivos, como la parábola del buen samaritano y la parábola del hijo pródigo, que reafirman temas centrales de compasión y reconciliación. Cada relato es una pieza de una tapicería mayor, promoviendo una ética de amor al prójimo y de inclusión radical. Su evangelio es una invitación para que cada discípulo mire más allá de las barreras sociales y culturales, viendo la dignidad inherente a cada ser humano. Lucas también se preocupa por enfatizar el papel de las mujeres en el ministerio de Jesús, algo revolucionario para su tiempo. Nos presenta a figuras como María, la madre de Jesús, y las hermanas Marta y María, arrojando luz sobre la importancia y el valor de las mujeres como parte integral del mensaje del reino de Dios. En estos relatos, la justicia social cobra un contorno personal e íntimo, mostrando que cada gesto de acogimiento y reconocimiento de valor puede ser un acto de transformación. Lucas desafía a su público a ver la necesidad de equidad de género como una expresión de la ética divina actuante en las relaciones humanas. El énfasis de Lucas en la compasión también se extiende al uso de la riqueza y los recursos. El diálogo de Jesús con el joven rico y la historia de Zaqueo son momentos cruciales que revelan una crítica a las desigualdades económicas y a la idolatría. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. De lo material.
Destaca la generosidad radical como un camino hacia el verdadero discipulado, haciendo un llamado a una vida que refleje integridad y responsabilidad social. Lucas sugiere que la verdadera riqueza está en la disposición de abrir manos para acoger al otro y transformar la realidad a nuestro alrededor con actitudes justas y altruistas. La misión de Lucas va más allá de contar historias de fe. Nos invita a repensar las estructuras de poder que perpetúan injusticias y marginación. La narrativa que articula no es solo un reflejo del pasado, sino un llamado continuo a la acción presente, guiando a las comunidades de fe a ser agentes de cambio. En un mundo aún marcado por divisiones, su mensaje de compasión y justicia social resuena más que nunca, evocando la esperanza de que la transformación social genuina es posible cuando nos sometemos al ethos del reino de Dios que Lucas tan bellamente describe. El evangelista Lucas es conocido por su enfoque metodológico único al narrar la vida de Jesús en los evangelios. Referenciado en Lucas en el capítulo 1, versículo 3, Lucas habla en el prólogo de su evangelio sobre su decisión de investigar todo cuidadosamente desde el comienzo para escribir un relato ordenado. Esta frase ya nos da una pista sobre su carácter investigativo. Lucas, a diferencia de otros escritores del Nuevo Testamento, no fue un testigo ocular de los eventos que registró. En vez de eso, se basó en entrevistas, análisis detallados y un estudio minucioso para componer sus obras, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas era un médico, y esta formación puede haber influido en su método analítico y su dedicación en garantizar que sus relatos fueran precisos y bien fundamentados. La medicina en la antigüedad era una ciencia en desarrollo que exigía observación cuidadosa y meticulosa. Se cree que esto contribuyó a la mirada precisa con que Lucas recopilaba información, siempre preocupado por la exactitud de sus relatos. Más que un escritor, actuaba como un historiador, preocupado no solo por transmitir eventos, sino por comprender contextos sociales y espirituales. Su enfoque se compara a menudo con el de un detective moderno, que busca incansablemente hechos y testimonios para lograr formar una narrativa coherente y verdadera. Esta búsqueda de la verdad hizo de Lucas un escritor singular y respetado en el contexto bíblico. Su capacidad para ordenar los eventos de manera clara y comprensible fue esencial para los primeros cristianos, proporcionándoles una comprensión precisa de la vida y la obra de Jesús y de la expansión de la iglesia primitiva. Lucas también fue profundamente influenciado por los relatos de los apóstoles y de aquellos que estuvieron directamente involucrados en los eventos que narraba. Esta proximidad a las fuentes originales dio a su trabajo una autenticidad difícil de cuestionar. Además, su habilidad para contextualizar y explicar con detalle cada evento histórico se reveló importante para que el público, que no siempre era judío, pudiera entender la importancia cultural y teológica de los eventos descritos. Lo que realmente destaca en el trabajo de Lucas es su búsqueda de la inclusión de voces diversas, especialmente aquellas que otras historias podrían dejar de lado. Saca a la luz la importancia de los marginados y enfatiza cómo el ministerio de Jesús abrazó a esos grupos. Su dedicación a revelar estas matices demuestra un compromiso no solo con la verdad, sino con una visión más holística e inclusiva del movimiento cristiano. Esta sensibilidad hacia las cuestiones sociales y culturales de la época aún resuena en los días de hoy, evocando reflexiones sobre la universalidad del mensaje de amor y redención de Jesucristo. Lucas, el médico amado, destaca en las Escrituras como un cronista minucioso de los milagros de Jesús.
no fue solo un observador, sino un investigador atento de los acontecimientos que marcaron la jornada terrenal de Cristo. En su obra, el Evangelio según Lucas proporciona relatos detallados y cuidadosos de las curas, exorcismos y actos milagrosos como la resurrección del hijo de la viuda de Naín o la cura de los 10 leprosos. Lucas trasciende el papel de un mero narrador. Busca las minucias y el contexto histórico detrás de cada milagro, ofreciendo una visión rica y profunda que va más allá de lo que los ojos pueden percibir. La manera en que Lucas presenta los milagros de Jesús es única, especialmente cuando observamos su enfoque en la compasión y misericordia de Cristo. Describe, por ejemplo, la curación de la mujer con flujo de sangre, capturando no solo el acto en sí, sino la emoción y el impacto transformador de aquel encuentro. Lucas se dedica a detallar cada gesto, cada palabra de aliento proferida por Jesús, realzando la humanidad y el amor subyacentes en cada acto milagroso. Este enfoque no solo documenta un evento, sino que teje una narrativa que toca el corazón y la fe del lector, invitándolo a vivenciar el milagro como si estuviera presente. Lucas no solo relata los milagros como hechos aislados, los inserta en un marco más amplio de la misión de Cristo. El evangelista destaca cómo esos eventos milagrosos sirven de señal para la llegada del reino de Dios, instigando transformaciones no solo físicas, sino espirituales. Cada cura y liberación descortinada por Lucas es retratada como una manifestación directa del poder divino en acción, visiblemente lista para restaurar la creación a su estado divino original. Lucas enmarca los milagros como una esperanza activa y transformadora, abrazando la inserción de lo divino en situaciones humanas cotidianas. Otra faceta interesante de los relatos de Lucas es su énfasis en los aspectos sociales y humanos de los milagros. Frecuentemente destaca la respuesta de las multitudes, las preguntas y la admiración que siguen a cada milagro. Al hacer esto, Lucas demuestra cómo estas acciones de Jesús reconfiguran no solo la vida de los individuos beneficiados, sino también de la comunidad en torno a ellos. Este realce de las reacciones colectivas revela cómo la presencia de Jesús genera un impacto que trasciende los límites terrenales, alcanzando y uniendo corazones y mentes que atestiguan su poder. El enfoque de Lucas hacia los milagros de Jesús nos invita a reflexionar sobre su papel en la narrativa más amplia del Evangelio. Los detalles que Lucas captura minuciosamente no son meramente ornamentales, sino que sirven como una corriente continua que nos liga a las interacciones intensas entre lo divino y lo humano. A través de su mirada precisa y cariñosa, Lucas nos ofrece una lente privilegiada para ver no solo los actos milagrosos, sino también la profundidad del cuidado y el compromiso de Jesús con la humanidad. Una narrativa que nos empuja a reconsiderar nuestra propia percepción de las miríadas de formas en que lo divino hace morada en el mundo. Lucas, el evangelista médico, tiene una habilidad especial para presentar personajes singulares en su evangelio, ofreciendo una profundidad que destaca estas figuras de manera única. Desde el principio, Lucas nos introduce a Zacarías e Isabel, padres de Juan el Bautista, con un relato íntimo sobre sus vidas y devoción. Lucas 1:5-25. Este matrimonio, muchas veces olvidado, refleja la fe esperanzosa en la promesa divina, proporcionando a los lectores una visión humana y empática de los anhelos y desafíos enfrentados por aquellos que recibieron misiones especiales. La manera en que Lucas describe sus esperanzas, dudas y eventual alegría al tener el hijo prometido es un testimonio de la atención a los detalles que aporta a sus relatos. Otro personaje inolvidable que Lucas nos presenta es María, la joven virgen elegida para ser la madre de Jesús. Diferente de los otros evangelios, Lucas dedica un espacio significativo para mostrar la experiencia personal de María,
incluyendo su Magnificat, un cántico de alabanza a Dios por las maravillas realizadas en su vida. Lucas 1:46-55. Esta representación intimista hace que el lector se sienta cercano a su humildad y valentía. María no es solo una figura pasiva en los eventos, sino una participante activa en el plan divino, cuya fe y aceptación de la voluntad de Dios son inspiradoras. Además, Lucas es el único evangelista en escribir sobre la parábola del buen samaritano, Lucas 10:25-37, mostrando el carácter radicalmente inclusivo del amor al prójimo. En esta historia, un samaritano, tradicionalmente enemigo de los judíos, emerge como el héroe que demuestra verdadera compasión. La narrativa desafía los prejuicios de la época e invita a los lectores a reconsiderar sus propias percepciones de bondad y empatía. La elección de centrar la historia en torno a un personaje improbable es una manera poderosa de Lucas transmitir el mensaje de que el amor de Dios trasciende barreras culturales y sociales. Lucas también nos regala la figura de Zaqueo, un recaudador de impuestos de baja estatura que se esfuerza por ver a Jesús pasar. En una sociedad que marginaba a personas como él, Lucas se concentra en la transformación que ocurre cuando Zaqueo decide restituir y donar la mitad de sus bienes a los pobres después de encontrarse con Jesús. Lucas 19:1-10. Al destacar este encuentro, Lucas resalta el poder redentor del amor y del perdón, mostrando que el cambio de corazón es posible para cualquiera, no importa el pasado o el estatus social. Por último, Lucas destaca con sensibilidad el papel de las mujeres en sus narrativas, como las hermanas Marta. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Your Wish is Your Command is being called the greatest success book of all time, with over 100,000 five-star reviews. I went from $5,000 on my bank account to $8 million. My income doubled. I was able to retire at the age of 31. It reveals the missing key to the law of attraction. Your Wish is Your Command is now available on Amazon. Search Your Wish is Your Command on Amazon to get your copy today. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Y María, Lucas 10:38-42, y la viuda de Naín, Lucas 7:11-17. A través de estos relatos, equilibra el enfoque generalmente masculino de las historias bíblicas, ofreciendo una perspectiva renovada sobre la importancia de las mujeres en la obra del reino de Dios. Estos personajes únicos en Lucas no solo enriquecen la narrativa, sino que también nos recuerdan las diversas maneras en que el amor de Dios opera, ampliando nuestra comprensión de los mensajes universales del Evangelio. El evangelista Lucas, en su búsqueda de explicar la vida de Jesús y el crecimiento inicial del cristianismo, entrelaza su narrativa con una visión escatológica que recorre tanto el Evangelio que lleva su nombre como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Con inspiración en la tradición profética de Israel y la misión redentora de Jesús, Lucas describe acontecimientos y enseñanzas sobre el final de los tiempos que son significativos para entender la mensaje de destino y esperanza cristiana.
Además de relatar los discursos apocalípticos de Jesús, como en Lucas 21, elabora escenas que exponen la continua expectativa del reino de Dios. Esta visión provoca al lector a reflexionar sobre los signos de los tiempos y la urgencia de vivir la fe de manera auténtica y activa. El Evangelio de Lucas es conocido por su énfasis en la misericordia y el amor universal de Dios, pero no deja de lado el mensaje sobre el juicio final. Las enseñanzas de Jesús están imbuidas de advertencias sobre la segunda venida de Cristo y la necesidad de vigilancia. Lucas, de una manera única, conecta eventos históricos específicos con anticipaciones escatológicas, ilustrando cómo la historia humana está inserta en el plan divino. Este evangelista aclara que la esperanza cristiana no es pasiva, sino que se traduce en acciones de justicia y dedicación al servicio, una preparación activa para el cumplimiento de las promesas divinas. Lucas también demuestra una profunda preocupación por el papel del Espíritu Santo en la realización del plan escatológico de Dios. En el libro de los Hechos, narra cómo el Espíritu impulsa la expansión de la Iglesia y capacita a los apóstoles a enfrentar persecuciones y dificultades, confirmando que la presencia divina sigue guiando a los fieles hasta el retorno glorioso de Cristo. Este aspecto es crucial para la teología lucana, destacando que la obra del Espíritu Santo es un signo de la nueva era que Jesús inauguró y que culminará en su consumación final. El Espíritu es, por lo tanto, el puente entre el ya y el todavía no del reino de Dios. La escatología lucana no es solo un panorama apocalíptico, se manifiesta también como una fuerza motivadora que anima la vida comunitaria y la misión de los creyentes. En varios momentos, Lucas describe a la comunidad cristiana primitiva como un ejemplo de esperanza escatológica, marcada por prácticas de compartir, oración y testimonio valiente. Estos relatos fortalecen la conexión entre la esperanza futura y la práctica presente, subrayando que la expectativa por el futuro debe moldear la ética y el comportamiento de los seguidores de Cristo. Esta dinámica es clave para entender el impacto duradero del mensaje cristiano en la vida cotidiana. El mensaje escatológico presentado por Lucas, así, invita a cada creyente a vivir con una perspectiva de anticipación, reconociendo que la historia se dirige hacia un propósito glorioso. A través de sus narrativas, Lucas no solo relata eventos históricos, sino también impregna sus palabras con una visión de transformación y renovación del cosmos. Al sumergirnos en esta visión, somos llamados a comprometernos de manera más íntegra con el legado y los desafíos del presente, mientras aguardamos, con esperanza, la plena realización de las promesas divinas. Cuando pensamos en el legado literario y espiritual de Lucas, su notable contribución surge a la mente a través de 2 volúmenes poderosos: el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Estos textos no solo ofrecen un relato detallado sobre la vida de Jesús y el inicio de la Iglesia cristiana, sino que también capturan la esencia del amor, la compasión y la justicia, centrales tanto para el pensamiento teológico como para la práctica de la fe a través de los siglos. Lucas, el médico atento y historiador meticuloso, nos proporciona una narrativa única, entrelazando eventos y enseñanzas de manera que destaca la accesibilidad e inclusión del mensaje cristiano, conforme se sugiere en sus propias palabras a través de historias conocidas como la del buen samaritano. El legado de Lucas ha trascendido el tiempo, influyendo en teólogos, artistas y pensadores a lo largo de los siglos. Su relato detallado ha sido fuente de inspiración y reflexión para muchas generaciones que buscan entender mejor la práctica cristiana y su aplicabilidad en el contexto histórico-social. La forma en que Lucas articula la universalidad de Jesús
abarcando tanto a judíos como a gentiles, demuestra un profundo entendimiento de un cristianismo en expansión y necesidad de integración cultural y social. Esta visión fue crucial para abrir camino a un cristianismo inclusivo, donde todas las personas son consideradas parte del plan divino. El enfoque cuidadoso de Lucas al registrar eventos significativos de la historia de la iglesia primitiva también incluye un elemento profundamente espiritual, resaltando el papel del Espíritu Santo como fuerza orientadora y transformadora. Las narrativas contenidas en el libro de los Hechos están enriquecidas por demostraciones del poder divino, a ejemplo del Pentecostés y de las conversiones que se siguieron, ilustrando la presencia continua de una fuerza celestial guiando a la comunidad cristiana. Para muchos, estas historias no son solo relatos históricos, sino invitaciones a experiencias espirituales profundas a partir del ejemplo de la fe práctica. La influencia de Lucas se extiende aún al campo del arte y de la cultura, inspirando numerosas representaciones artísticas y musicales. Desde el Renacimiento hasta el arte contemporáneo, artistas se han visto impulsados a capturar la dimensión divina de las narrativas lucanas, transportando al público a una auténtica jornada espiritual. Sus historias han tocado tanto a compositores como a escritores que en sus obras han buscado expresar la profundidad emocional y la belleza espiritual que impregnan los relatos de Lucas. A través de su obra, Lucas también nos enseña sobre la importancia de la esperanza y la perseverancia, al demostrar cómo la fe puede transformar vidas y comunidades. A lo largo de los siglos, sus palabras han resonado con poderosos ecos, convocando una sola voz de inspiración que une a diferentes pueblos y generaciones en busca de propósito y significado. Dentro de esta narrativa rica y transformadora, Lucas continúa desempeñando un papel central en moldear la comprensión y vivencia de la fe para la iglesia actual y para aquellos que aún buscan su camino espiritual. La vida y obra de Lucas, el evangelista y autor de los Hechos de los Apóstoles, nos invita a reflexionar sobre el poder transformador de su mensaje. Embebido en la rica tradición cristiana, Lucas nos presenta a Jesucristo bajo la lente de alguien que valora la compasión, la inclusión y la cercanía con los marginados. Su evangelio no solo narra la vida de Cristo, sino que también teje un hilo que conecta eventos singulares con un llamado universal a la transformación personal. Como se destaca en Lucas, capítulo 10 y versículo 27, donde se enfatiza el mandamiento de amar a Dios y al prójimo como a uno mismo, encontramos un ejemplo claro de cómo este mensaje puede catalizar un cambio profundo en el corazón humano. Al reflexionar sobre las transformaciones que el mensaje de Lucas puede incitar, percibimos que uno de los focos está en la práctica del amor incondicional. Al presentar historias como la del buen samaritano, Lucas desafía las barreras culturales y sociales, ampliando nuestra comprensión de lo que significa amar verdaderamente al prójimo. Este enfoque no es meramente teórico, nos convoca a una práctica activa de empatía y solidaridad. El impacto de este cambio práctico en nuestras vidas diarias puede ser inmenso, influyendo en cómo interactuamos en las diversas esferas de la sociedad. Esta transformación personal no se limita al amor por el prójimo, sino también a la búsqueda de propósito y significado. Lucas nos ofrece narrativas que nos instigan a cuestionar nuestras metas y prioridades. La parábola del hijo pródigo, por ejemplo, nos enseña sobre el arrepentimiento y el perdón, mostrando que nunca es tarde para volver al camino correcto. Esta narrativa no solo proporciona consuelo, sino que también despierta nuestro deseo de crecer y evolucionar espiritualmente. Un aspecto fundamental del mensaje de Lucas que resuena profundamente en nuestra búsqueda personal.
La jornada de transformación propuesta por Lucas es, igualmente, una jornada de fe. A través de personajes que encuentran a Jesús y son transformados, Lucas nos propone un camino donde la verdadera fe resulta en cambios significativos. No es una fe pasiva, sino una fuerza activa que nos impele a vivir de manera que refleje las enseñanzas de Cristo. Este convite a la fe se extiende a todas las generaciones, destacando la relevancia atemporal de los mensajes encapsulados en las historias que narra. Conectarse con el mensaje de Lucas es, en última instancia, una invitación a la acción. En un mundo repleto de desafíos, las lecciones de compasión, amor y fe siguen siendo herramientas cruciales para quienes buscan un impacto positivo. No se trata solo de absorber enseñanzas, sino de incorporarlas a la cotidianidad y permitir que guíen decisiones y acciones. Así, el mensaje transformador de Lucas permanece como un faro de esperanza, invitándonos a reflexionar y actuar con integridad en nuestras vidas diarias. La misión oculta de Lucas nos revela una mirada especial sobre su influencia y papel como el apóstol de la última generación, destacando sus contribuciones al Evangelio y su impacto duradero en la fe cristiana. La principal enseñanza que debemos llevar de este estudio es la importancia de reconocer y valorar cada mensaje en las Escrituras, comprendiendo cómo Lucas nos conecta al amor de Cristo y a la misión de difundir esta palabra. Reflexiona sobre lo que has aprendido hoy y cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria. Si te gustó el video, suscríbete al canal para más discusiones bíblicas, dale like al video para apoyarnos y no olvides compartir tus opiniones o preguntas en los comentarios. Estaré feliz de continuar esta jornada espiritual contigo. Hasta la próxima.